Dios les bendiga, amados hermanos. Este es un tiempo de edificación para nuestras vidas. Quiero compartir con ustedes esta enseñanza bajo el tema Aprendamos a ser ovejas. Salmo capítulo 100, verso 3 dice: Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. La palabra de Dios, vemos que muchas veces somos comparados con un rebaño de ovejas. Pero ¿por qué compararnos con ovejas? ¿Y por qué no compararnos con un animal fuerte, valiente, ágil, feroz? Es muy importante que cada uno de nosotros que formamos parte del pueblo de Dios comprendamos lo que verdaderamente significa ser oveja. Y que aprendamos a ser ovejas del rebaño de nuestro Dios. Ahí resulta la pregunta: ¿qué necesitamos para que podamos aprender a ser oveja? En primera instancia, amados hermanos, tenemos que reconocer que necesitamos un pastor y un rebaño. Mateo capítulo 9, verso 36 dice: Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Todos nosotros necesitamos un pastor que nos ame, que nos cuide, que nos guíe. Ese pastor es nuestro Señor Jesucristo. Pero también necesitamos formar parte del rebaño del Señor, que hablando en términos generales, es la iglesia de Cristo. Desde el momento que nosotros confesamos a nuestro Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador, también lo declaramos como nuestro pastor y somos unidos al rebaño del Señor, que es su iglesia. Espiritualmente todos los cristianos tenemos un pastor y un rebaño, pero a nivel terrenal tenemos que comprender que también necesitamos identificar a un pastor llamado por el Señor y que también necesitamos formar parte de ese rebaño, el cual es la iglesia local, donde asistimos, a la cual somos miembros. A muchos cristianos les gusta cómo predican muchos líderes, pastores, los siguen en las redes sociales, ven sus videos, ven sus programas de televisión. Y esto está bien, porque de cierta manera nos ayuda a crecer espiritualmente. Pero es necesario que reconozcamos a un líder como nuestro pastor y que tengamos un solo rebaño donde congregarnos, es decir, una iglesia de la cual formamos parte. No debemos ser ovejas de varios rebaños ni considerarnos ovejas independientes. Es necesario que tengamos bien definida cuál es nuestra doctrina, para no caer en una mezcla de doctrinas y luego lo que produce en nuestra vida es una confusión doctrinal y una confusión espiritual. Hebreos capítulo 13, verso 9 dice: No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Otro aspecto importante es que para ser ovejas y formar parte de un rebaño necesitamos aprender cada día a ser como nuestro Señor Jesucristo. Las ovejas instintivamente se unen a un rebaño, pues estas son temerosas. Y en el rebaño las ovejas se protegen las unas con las otras y se dejan pastorear y se dejan cuidar. Para ser ovejas necesitamos ser mansos y dejarnos guiar por nuestro pastor. Hebreos capítulo 13, verso 7 dice: Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, y considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. También tenemos que comprender que las ovejas obedecen la voz de su pastor. Pero el pastor tiene que obedecer la voz de Dios. En la iglesia, para aprender a ser ovejas necesitamos ser humildes de corazón, para que podamos convivir en armonía con las otras ovejas del rebaño, es decir, con nuestros hermanos en Cristo. Hoy en día, hermanos, hay muchas ovejas heridas en su corazón por resentimiento, fuera del rebaño, lejos de la iglesia, lejos del Señor. Y lastimosamente también hay muchas ovejas en el rebaño con una actitud de soberbia. Y es por eso que necesitamos tener un corazón de oveja, manso y humilde. Es triste hoy en día ver en las iglesias que debería ser una comunidad de amor y de fraternidad, no teniendo pleitos entre hermanos, criticándose. Y lo feo es que en nuestras malas actitudes sacamos del rebaño a las ovejas que nuestro Señor Jesucristo ha rescatado por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Si te has alejado de tu rebaño, vuelve hoy. Deja que el Señor sane tu corazón. Y si reconoces que has tenido actitudes de soberbia, hoy es el día de hacer un cambio de actitud. Ezequiel capítulo 34, verso 16 dice: Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Otro aspecto es que para aprender a ser oveja tenemos que comprender que necesitamos
ser alimentados únicamente con buenos pastos. Ezequiel capítulo 34, verso 14 dice: en buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Ahí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentados sobre los montes de Israel. Las ovejas tienen como característica que son totalmente herbívoras, se alimentan exclusivamente de pastos, y la función pastoral es buscar los mejores pastos para su rebaño. De hecho, de ahí es donde viene la palabra pastor, pues su labor es buscar buenos pastos para alimentar las ovejas que están bajo su cuidado. El rebaño del Señor, que es la iglesia, la responsabilidad del pastor es preparar mensajes apegados a la sana doctrina para alimentar a la congregación. Mensajes que tienen que cumplir 3 objetivos: edificar, exhortar y consolar. Pero las ovejas del rebaño del Señor, que somos todos los cristianos, tenemos que tener la sabiduría para reconocer esos buenos pastos para ser alimentados. Es decir, buscar un rebaño donde el pastor predique verdaderamente la palabra de Dios, no adulterada, no mezclada con doctrinas falsas, ni con enseñanzas mundanas. Tenemos que asegurarnos de estar en un rebaño donde no seamos entretenidos, sino que seamos edificados. Que se nos enseñe solamente a crecer económicamente o materialmente, sino a crecer espiritualmente por medio de la comunión con nuestro Dios. Que se nos enseñe a llegar a ser como Cristo. Tenemos que aprender a ser ovejas porque tenemos el mejor de los pastores, nuestro Señor Jesucristo. Si quieres seguir edificando su vida a través de estas cortas enseñanzas de la palabra de Dios, puedes darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte de estas maravillosas enseñanzas y ser el primero en verlas. Dios te bendiga.